detected using Powtoon. En ocasiones hay accidentes en los que es evidente quién es el culpable. Por ejemplo, que uno vaya en contrasentido y el otro vaya en su sentido, o que uno tenga preferencia y el otro no. Pero también hay ocasiones en las que es evidente quién es el culpable. Aún así, en ambas situaciones se puede generar el conflicto. Los conflictos se generan por ideas diferentes o distintas. Para resolverlos, primero hay que conocer el problema. Debemos tener en cuenta la forma en que nos comunicamos con el otro, porque una mala forma de expresarnos o comunicarnos puede prestarse a malos entendidos y agravar la situación. Trata de estar neutro, pero también de defender tu posición. Date cuenta si tu punto de vista es bueno y sé capaz de reconocer tu error. Después, comienza a debatir el problema con el otro. Escúchalo. De que termine de sustentar su idea, sustenta la tuya. Por último, evalúen las alternativas y finalmente evalúen los resultados. Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. Bueno, Homero no va a querer ir, entonces solo dile y va a decir que no, y así será culpa suya. No quiero ir, así que si me dice que vaya, le diré que sí. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Cállate o te apuñalo con un hisopo. Oye, no le grites a Homero. Solo es un poco lento. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No le grites a Homero. No, eso estaba muy bien. Dijo que era lento. ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? Ah, Homero, sigues aquí, ¿eh? Vaya que eres lento. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Bueno, me voy a trabajar. No saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería. Llego a las 9 y salgo a las 5, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, ¿eso lo dije o no pensé? Tengo que decir una mentira ya. ¿Vas a ir a la cervecería? Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. Paso amargo, me besas y me vuelvo listo. Y me... Papá, ¿por qué cantas? Miente. Porque me dieron un papel en una obra musical. No es grande, pero hay que empezar. ¡Bravo! La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. El conflicto intrapersonal es aquel que entablamos con nosotros mismos. En este tipo de conflicto existe un emisor y un receptor, es decir, que quien envía el mensaje es el mismo que lo recibe. El conflicto intrapersonal puede ser tanto positivo como negativo. Positivo porque puede ayudarnos a darnos ánimos para elaborar las actividades que hacemos cotidianamente, y negativo porque puede generarnos baja autoestima o crear pensamientos o ideas que nos causen angustia y preocupación. Entre las características de este tipo de conflictos se encuentran que es unilateral, ya que depende de una sola persona, es inevitable y que también sirve como filtro entre lo que podemos y debemos decir y no. Algo que es importante mencionar es que en este tipo de conflicto debemos saber manejar las ideas que pueden pasar por nuestra cabeza, ya que puede generarnos problemas de salud si las ideas que tenemos en ese momento son ideas negativas. Mini, y eso deberíamos hacer. ¿A qué quieres llegar, Arthur? Señores, creo que es hora de reconsiderar la viabilidad de la computadora personal. Steve, ¿tienes algo que decir? ¿Qué quieres que te diga, Arthur? Tú aumentaste el precio. No me culpes. El problema no es el precio, Steve. Es tu producto. El conflicto organizacional es
discordia o puede definirse como una discordia que surge en las organizaciones y cómo se está llevando dentro de la organización. Algún puesto de trabajo o alguna idea para innovar o seguir las riendas de la organización. Yo les voy a dar una pequeña conclusión del tema. Ok, en este tema vemos los 3 tipos de conflicto: interpersonal, intrapersonal y el conflicto organizacional. Primero que nada, ¿qué es un conflicto? En conclusión, un conflicto para mí es el desacuerdo que surge entre 2 o más personas o es esa idea que uno tiene distinta a otra. Ok, hablamos de los 3 tipos de conflicto. Quedamos en que el conflicto interpersonal son los conflictos que surgen entre una o más personas, distintos tipos de visión entre las situaciones que ocurren o de las decisiones que se van a tomar. El conflicto intrapersonal es el conflicto que surge en ti mismo, en tu mente o en tu persona. Algo que no estás conforme contigo o tienes duda acerca de ti. Bueno, a manera de conclusión, con el tema de conflicto, se podría decir que en las organizaciones siempre van a existir este tipo de conflictos, pues ya que existen 3 y esos 3, pues todos somos personas que probablemente siempre tenemos problemas intrapersonales, que son los que cada uno tiene de manera interna, y los interpersonales que pues probablemente se desarrollen a lo largo de pues nuestra participación en la organización, y pues igual están los funcionales, de los que la gente que está al mando pues siempre tiene que tratar de resolverlos con las mejores pues soluciones posibles para que nadie salga afectado de cierta manera. En conclusión, puedo decir que la resolución de conflictos en una organización es fundamental, puesto que puede tener ventajas para la empresa y poder corregir ciertos mecanismos que podrían estarse multiplicándose en otras áreas de la empresa, por lo cual considero que esto puede ser una herramienta útil para que la empresa pueda salir adelante. Como conclusión, me doy cuenta que cada uno de estos conflictos tiene distinta manera de resolverse, implica a diferente número de personas, los contextos son diferentes y los motivos varían, pero todos se enfocan en buscar la mejor manera de resolverlos de manera inteligente, sin agravar la situación, superarlos y avanzar, para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Para finalizar con esta actividad, y como sabemos, el conflicto es un tipo de confrontación que tenemos con nosotros mismos, con otra persona o con un grupo de personas. En esta actividad pudimos ver que existen 3 tipos de conflictos: el interpersonal, que es el que se tiene con otra persona porque puede existir diferencias o desacuerdos; el intrapersonal, que es el que depende de un solo individuo, es decir, de nosotros mismos, y que nos ataca en el pensamiento y puede generar angustia; y el organizacional, que se da en una empresa porque puede existir diferencias entre un líder y sus subordinados. Es importante mencionar que el conflicto puede tener beneficios, pero también puede tener efectos negativos. Por mencionar algún beneficio, puede darnos la capacidad de innovar al buscar soluciones creativas ante un conflicto. Y negativamente, pues puede causarnos frustración, ya que pueden generar desacuerdos entre las personas con las que se está entablando una conversación y surge el conflicto. Hola, yo soy Andrea Scholl Jiménez y el día de hoy les voy a dar una parte de la conclusión del equipo. Los conflictos son sucesos realmente
importantes porque los vivimos no solo en la vida personal, sino también en la organizacional, ¿sí? Hay algo muy importante que debemos de recordar y saber después de estudiar este tema, y es que un conflicto no necesariamente es malo. Un conflicto puede ser una oportunidad y de ahí, a partir de ello, pueden sacar muchos beneficios las organizaciones y las personas en general, ¿sí? Para esto es muy importante cómo se va a desarrollar el conflicto y cómo lo vamos a solucionar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber el origen. Como aquí está, hay distintos orígenes. Puede ser el individualismo, recursos limitados, o que a veces dependemos unos de los otros para hacer ciertas cosas. Muchas veces las organizaciones y en general las personas no se plantean el pensamiento de cuál es el origen. Y ese es uno de los errores más comunes que tras este tema pretendemos aplicar en nuestra vida personal y profesional. También otra cosa es importante y es saber en qué nivel se encuentra el conflicto. Aquí tenemos estos niveles y es importante saber que así como en algunas organizaciones se puede dar de forma cronológica, percibido, el segundo y el manifiesto, tal vez en otras, dependiendo de la cultura, del temperamento de las personas, puede irse directo al manifiesto, ¿sí? Saber estas cosas nos va a servir para que nuestro plan sea realmente bueno y no simplemente empeore o estanque las cosas. También es importante recordar y estar conscientes de que un conflicto no necesariamente va a cambiar el destino de la empresa. En el peor de los casos podría hacerlo de manera negativa, sino que lo que usualmente podría llegar a pasar si no es bien controlado es que los planes los va a revolver al 100%. La idea es no dejar ni la primera opción, que es que revuelva los planes, ni la segunda, que es que cambie completamente el destino de la empresa. La idea es controlarlo desde el inicio para generar una oportunidad, ¿sí? Y aquí entra esto, que es un factor sumamente importante y es seguir el proceso lo más pacíficamente posible. A veces, o usualmente, cuando nos encontramos en conflictos, no siempre pensamos lo que vamos a decir, cómo actuar, simplemente actuamos, tanto en la vida personal como en la profesional, porque no hay que olvidar que somos personas y usualmente nuestro carácter y nuestra esencia sigue siendo la misma sin importar el lugar. Puede transformarse, pero bajo mucha presión y bajo todos los elementos que genera un conflicto, es importante reaccionar con paciencia, aunque a veces es difícil. Se recomienda, sobre todo en las organizaciones, seguir estos pasos, que son los que hemos visto. Y bueno, para finalizar, también es importante que si el conflicto ya trascendió demasiado, crear planes para prever ese conflicto y para no volver a repetir esos pasos. Bien, y por último, y como parte del cierre de este tema, es que en caso de que no haya un psicólogo o una persona especializada a quien podamos acudir, es importante contratar o buscar la ayuda. Es usual que las empresas tengan área de recursos humanos, sin embargo, no tienen siempre a una psicóloga que dé esa atención o esa asesoría a los empleados, a la dirección, a la administración. En caso de requerirlo, la empresa puede optar por contratar a una persona permanente o simplemente puede contratar a alguien, a un mediador que sea circunstancial. Esperamos que les haya gustado mucho el tema y adiós.